de un tanque de almacenamiento, de agua, coma, considerando la pared vertical. Considerando la pared vertical. Vuelvo a repetir todo. Calcular el empuje hidrostático y el centro de presiones. Calcular el empuje hidrostático y el centro de presiones sobre la pared de 2 metros de ancho de un tanque de almacenamiento de agua, porque damos aquí el líquido, ya saben ustedes que tenemos que saber el valor de la densidad de agua, coma, considerando la pared vertical. Vertical. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces aquí les voy a pedir que ustedes, en este caso, pues, copien el siguiente esquema. Les voy a centrar el inicio central. Aquí está. Entonces eso es lo que vamos a trabajar. Inicio. Gráfica. Cópienme por favor ese esquema. Pongan una captura en este caso. Recording stopped. Ingeniera, su micrófono está apagado. Gracias, Camilo. De mi parte, ya ingeniera, ya le tomé la captura. Listo. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. Un minutito y continuamos. Voy a dejar de compartir.
A ver, entonces nuevamente vuelvo a compartir la hoja e indicamos. ¿Qué tenemos aquí en el ejercicio? Primero vamos a ir revisando. Dice presión hidrostática, vamos a calcular la fuerza de presión. Y nosotros habíamos indicado que tenemos diferentes formas de la pared. Aquí tenemos una pared, en este caso totalmente vertical, es decir, un ángulo de 90 grados. 90 grados específicamente. Nosotros tenemos, bueno, aquí no tendríamos un ángulo, no tendríamos un ángulo que considerar, es una pared vertical, los 90 grados, si nosotros sacamos las funciones trigonométricas nos va a dar a 1 y multiplicado pues, por la cantidad nos va a dar la misma cantidad. Así que no tenemos que revisar. Nos piden empuje hidrostático. Cuando hablamos del empuje hidrostático, habíamos indicado, en este caso, pues, que el empuje hidrostático Recording in progress. estaba en función de la profundidad. Eso habíamos indicado. Entonces, en función de la profundidad está el empuje hidrostático. Metros de ancho. Hay una pared de 2 metros de ancho de un tanque de almacenamiento de agua. Aquí nos dan únicamente el ancho de la pared de un tanque. Ahora, si nosotros consideramos aquí el punto 0, de donde vamos a considerar la profundidad, vamos a ir observando qué sucede con cada una de estas líneas. Estas líneas son líneas imaginarias que han sido trazadas para indicar qué pasa con el agua. Hasta aquí nosotros tenemos agua, solo que hemos trabajado aquí con una cuña pues que está dada por la densidad, la gravedad y la altura. Y a medida que incrementa la profundidad, en este caso estamos hablando de profundidad, que incrementa, también va a incrementar la presión. Correcto, la presión. Por eso estas son líneas imaginarias. Vemos que la primera línea pues tiene una magnitud muy pequeña y luego a medida que se incrementa, va a incrementar en este caso la presión. Pero también ayer habíamos indicado lo siguiente. ¿Qué habíamos indicado? Que existe un centro de presiones que estaba en función de ¿qué? En función de la figura que vamos a, correcto, la figura, si es regular, ¿a qué figura corresponde? Entonces, en función de ello, nosotros tenemos que identificar cuál será el centro de presiones para una figura rectangular en este caso. ¿Y cuál era de acuerdo a su consulta? Ustedes ya me consultaron, a ver, ¿quién me lo dice? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De un triángulo rectángulo? ¿Seguro que es un triángulo rectángulo? Ahora, la pared, recuerden, esa cuña que está ahí trazada es imaginaria para saber cómo se comporta la presión. Pero, ¿qué habíamos dicho? Es rectangular. Ya, es rectangular, que es una pared, en este caso, pues, totalmente vertical. Verticales por lo general siempre van a tener una forma rectangular. Entonces, para una forma rectangular, ¿cuál es el centro de presión? La base sobre 2. La base sobre 2. La base sobre 2 en este caso sería. Ahora, pero a más de ello, eso sería el centro de gravedad. ¿Cuál sería el centro de presiones? H sobre 2. Ya, ese es el punto central. Pero, ¿qué habíamos indicado? Que el punto central no coincide por lo general con el centro de presiones, con el centro de presiones. El centro de presiones hemos dicho que es, perdón, el centro de gravedad es H sobre 2, pero el centro de presiones no es H sobre 2. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces aquí lo importante es saber dónde es el centro
en este caso de gravedad, que sería h sobre 2 porque es una figura rectangular. Pero adicional a ello, le vamos a agregar otros datos. Entonces yo vuelvo a compartir y vamos a ir sacando en este caso los datos. Nosotros estamos trabajando en este. Ahora, a ver, primero dice calcular el empuje hidrostático y centro de presión sobre la pared de 2 metros de ancho. Estamos hablando de 2 metros. De 2 metros de un tanque de almacenamiento de agua. Entonces aquí lo consideran que los 2 metros, de acuerdo a este esquema, es desde el inicio de la cuña hasta el final de la cuña. Entonces yo voy a insertar una forma, pero dentro de ella lo que me interesa es dar el valor. 2 metros. 2 metros. Estático, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es lo que necesito calcular? ¿Qué era el empuje hidrostático? ¿Qué es un empuje? Cuando hablamos de empuje, ¿a qué hacemos referencia? Una fuerza. Empuje estamos hablando a una fuerza, pero ¿quién ejerce la fuerza? La fuerza la ejerce fluido. el líquido, el fluido, en este caso, que para nuestro ejemplo es el agua. Ahora, ¿qué hace el agua? Entonces, el agua imaginariamente es como estas cuñas que ustedes ven. ¿A quién? A la pared vertical. Entonces, nosotros queremos saber cuál es esa fuerza. ¿Y de qué depende esa fuerza? Nosotros sabemos que que la fuerza depende del agua para este ejercicio y tenemos que saber cuál es el valor. Por eso dice calcular el empuje hidrostático. Entonces, vamos como datos. Primero, calcular la fuerza, en este caso que es el empuje hidrostático, pero únicamente hacia dónde nosotros estamos calculando, hacia la pared vertical. Eso es lo que estamos calculando o lo que nos está pidiendo el ejercicio. Dice, de una pared de 2 metros. Entonces aquí vamos a notar pues que el H para nosotros, de acuerdo a este ejemplo, es de 2 metros. Eso es lo que nos dice. De un tanque de almacenamiento de agua. Entonces anoto, esto es el fluido, es agua. Y el agua me sirve para el valor, para identificar el valor de densidad. Densidad. Insertar. Y yo quiero símbolo de la densidad que es ρ. Entonces ρ es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. A eso equivale ρ. Es decir, la densidad porque estamos hablando pues de agua. ¿Qué más nos dice? Considerando la pared vertical. A más de ello, nosotros tenemos que saber con qué figura estamos trabajando. Eso es principal para poder desarrollar este ejercicio. Entonces yo anoto tipo de figura. De un rectángulo, Entonces, para el rectángulo, ¿qué hacíamos con esa figura? ¿Para qué nos servía? Para saber en dónde se encuentra el Centro de gravedad. centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad, que se lo anota como CG, centro de gravedad, solo que esta G se encuentra eso, centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad, ¿a qué es igual? A La base sobre 2. base, Base en sobre este dos. caso es H sobre 2. 2. 2. H sobre 2. Eso es el centro de gravedad. Entonces, si nosotros buscamos el centro de gravedad, aquí tenemos que dividir 2 metros y encontraremos que el centro de gravedad, voy a insertar una flecha,
aproximadamente, si nosotros trazamos aproximadamente, estaría aquí. El centro de gravedad. Yo lo saqué un poquito más para que puedan visualizar. Entonces, aquí estaría para nosotros el centro de gravedad. Aproximadamente. Hasta aquí, voy a cambiarle de color. Bueno, esperemos que se pueda ver. Listo. Esto sería el centro de gravedad. Pero ¿qué hemos dicho? Que el centro de aplicación de la fuerza no coincide por lo general con el centro de gravedad. Entonces, eso es lo que vamos a determinar. ¿Cuál es el centro de presión? Este es el centro de gravedad. Ahora nosotros queremos saber ZK, que lo consideran como el centro de presiones. Entonces nosotros vamos a ver en qué punto está la mayor presión cuando esto está lleno hasta 2 metros. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a partir con el desarrollo. Entonces, para el desarrollo, lo primero que tenemos que traer a nuestra mente es ¿a qué es igual la fuerza? Y aquí sí me van a recordar ustedes, ¿a qué es igual la fuerza? Densidad por la gravedad y por la altura. Es igual a la densidad, la gravedad y la altura. Si nosotros aplicamos, en este caso, el valor de la densidad, el valor de la gravedad y el valor de la altura, que estamos calculando una fuerza en newtons, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué fuerza estamos calculando? La presión hidrostática. Fuerza hidrostática. Fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática, correcto. Otro concepto que tenemos que recordar aquí es las unidades que nosotros habíamos manejado. Entonces, ¿cuál es en cuanto a unidades la fuerza? 2 metros de columna de agua. La fuerza está en Newton. Newton, correcto. Entonces nosotros vamos a calcular la fuerza en newtons. Pero, si nosotros tenemos que calcular para una pared, ¿qué tendremos que considerar en este caso? Dividirlo para 2. Ya, dividirlo para 2. ¿Cómo? Si yo quiero calcular, en este caso, yo quiero calcular el área de esa pared, ¿cómo la calcularía? ¿Cómo calcularía? Base por El la área, altura. ya, la base por la altura. Ahora, el centro de gravedad, ¿en dónde se encuentra? El centro. Centro de gravedad H sobre 2. H sobre 2, correcto. Entonces, recordando esos conceptos, nosotros vamos a calcular. Entonces, nuevamente vuelvo a nuestra hoja. Un minuto. Y empezamos a calcular. ¿Dónde está mi hoja? Aquí está. Vamos a determinar la fuerza resultante, que es la fuerza de presión que ejerce el agua sobre la pared. Y esa fuerza, ya lo han dicho muy bien ustedes, está en newtons. Entonces, la fuerza que es igual. ¿A qué es igual la fuerza? Densidad por gravedad y por altura. Esa es la presión. Densidad, gravedad y altura. Si nosotros partimos de la relación, a ver, vamos a partir nuevamente de la relación. Presión es igual a ¿qué?
Fuerza sobre La área. fuerza sobre área. Sobre área, Área. correcto. Muy bien, pero a mí no me están pidiendo en este caso la presión. ¿Qué me están pidiendo aquí? La La fuerza. fuerza. La fuerza. ¿Ya que es igual a fuerza? Presión por área. La densidad por el área. Si nosotros despejamos de aquí, el área que está dividiendo va a pasar multiplicando. Todavía estamos despejando. Presión por área. área. Muy bien. ¿A qué se debe la presión? A la Densidad gravedad. A por la gravedad y altura. Densidad, gravedad y altura. Entonces insertamos densidad, gravedad y altura. Por, ¿qué tenemos aquí? El área. ¿Y en qué está dada el área para esta figura? Aquí voy a anotar como datos. Área. cuadrados. Si es un rectángulo, ¿a qué es igual? Base por Base por altura. altura. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el área, aquí la voy a reemplazar, base por altura. Seguimos. Esta fuerza, en este caso, vamos primero a reemplazar datos, después le vamos a agregar otro significado más. Hemos dicho que la fuerza se encuentra en el primero, luego le agregamos eso. Kilogramos por metro cúbico por 981 metros segundos al cuadrado por base y por la altura. ¿Cuál es la base No para este tenemos base. ejercicio? No tenemos. ¿Cuál sería la base? En este caso, aquí nos dan una altura de 2 metros. Nos dan una altura de 2 metros. En un minuto voy a revisar la altura. Ya. En este caso, nos falta un dato en la gráfica. Eso es lo que nos está faltando. Eso es el problema, que está incompleto el ejercicio. Vamos a ver. ¿Ya? Ahora dice calcular el empuje hidrostático del centro de presiones sobre la pared de 2 metros de ancho de un tanque de almacenamiento de agua, considerando la pared vertical, hasta aquí lo hemos terminado de dictar, de una altura de 2,4 metros. Ahí sí está completo. Me perdona que no le he anotado bien los valores. Listo. 2,4 metros. Digamos como altura 2 metros. Sí, Y aquí le ancho corrigen, de por 2 favor. metros. Si el Ah, ya. ancho es 2 metros y la altura es 2,4 metros. Esta altura. De aquí hasta acá, 2,4 metros y el ancho en este caso es de 2 metros. Aquí sí está. Considerando la pared. Corrijan por favor esto en su esquema. En los datos también, H es 2,4 metros y la base, en este caso el ancho, esto es 2 metros. Listo.
Eso es lo que se agregaría. Vamos a continuar. Ahora sí. Entonces ya nosotros tenemos la densidad, tenemos la gravedad, tenemos la altura, que es 2,4 metros. Pero adicional a ello, habíamos indicado que para calcular esta fuerza de presión que ejerce el agua sobre la pared, tenemos que el centro de gravedad es H sobre 2. Entonces, estos 2,4 metros lo tendríamos que dividir para 2. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad se encuentra en la mitad de la altura, es decir, en 1,2. Luego sí, por la base, que es 2 metros, y por la altura, es 2,4 metros. Ahí sí tenemos ya, de acuerdo a nuestros datos. Ahora sí. ¿Cuánto tendríamos el valor? ¿Si me ayudan? $56,505.6, ingeniera. 56,000, ¿sí? 500. 500, 505.6. 505,6, ¿qué son? Newton. Newton. Correcto. Mira, aquí tenemos kilogramo, un newton, ¿a qué es igual? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Ya, correcto. Entonces aquí tenemos newtons. Muy bien. Eso es la fuerza. Ahora, ¿cuál es lo siguiente que tenemos que encontrar? Es el ZK. ¿Y qué es el ZK? El CG es el centro de gravedad, pero hemos dicho que no coincide, en este caso, con el centro de presiones. Este ZK es el centro de presiones. Les voy a anotar aquí. De presiones. Centro de presiones. Ahora, el ZK tiene la siguiente relación. Les voy a anotar la siguiente relación para el centro de presiones. Centro de presiones. De presiones. Y lo anotamos. Primero les voy a compartir la forma matemática de dónde parte. Aquí está. El centro de presiones o ZK parte de la siguiente relación. Es igual al radio al cuadrado dividido para el centro de gravedad más el centro de gravedad. Y esto es en función de cada figura. Entonces, si nosotros queremos reemplazar el radio cuadrado o el radio en este caso, esto es igual a h cuadrado sobre 12. Ustedes van a decir, ¿de dónde sale eso? Vamos a recordarles lo que habíamos indicado el día de ayer. Un minutito. A ver, vamos a
compartir, yo les decía, de dónde salen estos valores. Yo les había mostrado en la clase anterior una tablita. Van a ver ustedes acá esta tablita. Miren ustedes. Entonces, esta tablita primero nos da la posición del centro de gravedad, que yo les había pedido que ustedes consulten y que era propia para cada figura. Entonces, el centro de gravedad, en algunas bibliografías se lo trabaja como CG y en otros como YG. En esta bibliografía están trabajando como YG. Entonces, para la figura que tenemos, que es un rectángulo, tenemos 2,4 de altura y 2 de ancho. Entonces, el centro de gravedad es H2. Que estamos hablando, el radio cuadrado se refiere al radio de giro. Este radio de giro pues es también propio para cada una de las figuras. Para la figura que nosotros tenemos, el radio de giro, en este caso el radio cuadrado de giro, eso significa en el eje de las X está dada por la altura al cuadrado dividido para 12. Entonces, esto es lo que estamos reemplazando, el radio cuadrado o el radio de giro, con el área y con el centro de gravedad. Entonces, me regreso. Ya vieron de dónde salen esos valores. Lo importante es que ustedes vean de dónde salen esos valores, que eso es una expresión matemática. Que a la final pues vamos a llegar a algo tan sencillo, pero lo importante es que vean desde dónde se parte. Entonces, el centro de presiones, como hemos dicho, es igual al radio de giro al cuadrado o el radio cuadrado sobre el centro de gravedad más el centro de gravedad. Vamos a ir reemplazando. El centro de presiones es igual al radio de giro. El radio de giro para la figura que estamos trabajando es igual a H al cuadrado sobre 12. Y el centro de gravedad, ya lo habíamos anotado, que es H sobre 2, más el centro de gravedad. Entonces vamos haciendo ello. Aquí tenemos una fracción compleja, ya reemplazando datos, sería 2 por H cuadrado, 2H cuadrado, 12 por H, 12H, más H sobre 2. Continuamos. Si nosotros aquí simplificamos 12 con 2, la mitad de 12, 6. La mitad de 2 es 1, que ya no lo vamos a anotar. H cuadrado y H. H cuadrado y H simplificamos en este caso y nos va a quedar arriba H y abajo ya nos va a quedar medios. Luego, ¿qué vamos a sacar? Nosotros vamos a sacar un mínimo común denominador entre 6 y 2. Sabemos que es 6. Entonces, 6 dividido para 6 a 1 por H. 3H más H me da 4H. 4H. 4 sextos, ¿puedo simplificar? Los dos son pares, los puedo simplificar. Entonces sería la mitad de 4, 2, la mitad de 6, 3. Y finalmente, de todo esto que tenemos, cuando la figura es un rectángulo, el centro de presión es 2/3 de H. Así de sencillo. Pero ojo que este valor o este resultado que parte de reemplazar, pues en este caso el centro de presiones, en función de radio de giro, en función del centro de gravedad, es propio para cada figura. No, eso significa que yo este 2/3 de H no le puedo aplicar para todas las figuras, sino únicamente cuando se trata de un rectángulo. Por eso les había pedido pues esa consulta para que se pueda trabajar. Listo, entonces ahora sí ya lo tenemos sencillo. De aquí, centro de presiones, vamos a calcular en dónde se encuentra el centro de presiones. ZK.
Perdonen realmente que el día de hoy voy a apagar el teléfono, pero tengo algunas estudiantes que están pendientes del grado privado y me tienen a cada momento. Listo. Entonces, regresando a nuestro tema, centro de presión. ¿Tercios de quién? De H. Y ya sabemos, el ZK. Ahora, ¿cuál es el ZK? 2 por, ¿cuánto? Es H. 2,4 metros. Y dividido para 3. Ahora sí, ZK, ¿cuánto es? Es decir, ¿en dónde se encuentra aplicada el centro de presiones para esta pared inclinada? A 1.6 metros de altura. Entonces, ustedes que tienen esquema en el cuaderno y que lo hayan hecho a escala, medimos desde el origen o desde la parte superior. Tendremos en este caso, pues, el ZK. El ZK, que no coincide. No. ¿Se revisan? No, porque el centro de gravedad, ¿cuánto es? 1,2. 1,6. 1,2. 1,2 es el centro de gravedad. Recuerden, aquí está el centro de gravedad. Insertemos nuevamente. Voy a insertar otra forma. Aquí. Esto que está aquí en la mitad es el centro de gravedad. Que habíamos dicho que puede ser CG, lo que es lo mismo, YG. ¿Por qué le trabajan con YG? Porque estamos hablando, esto puede ser CG o YG, que se encuentra en la mitad, pero ZK, que es el centro de presiones, se encuentra bajo la mitad o después del centro de gravedad. Entonces es ZK. Si nosotros medimos ZK, a ver, hemos dicho que tiene 1,6. Entonces es un poquito más abajo del centro de gravedad. Formas, aquí estamos. Vamos a decir que aquí está el ZK. Este sería el ZK. ZK. Y esto es el centro de presiones. Ahora sí, coméntenme. ¿Qué problemas tienen? Algo que no hayan comprendido en este primer ejercicio. Estamos pasando de lo más sencillo a lo más complicado. Estamos con una pared totalmente vertical en donde no hay ningún ángulo, pero ya estamos revisando cuál es el centro de gravedad, cuál es el centro de presión. Así que hemos dicho que no coincide y que es propio para... Ingeniero, tal vez pueda repetir el ZK. Al principio no lo entendí. Esto de aquí. Sí, ingeniero. Ya, a ver, Denis. Vamos por partes. Vamos aquí. El ZK, la forma de presiones va a ser igual al radio de giro, radio cuadrado de giro de la figura. Cada figura tiene un propio radio de giro. ¿Cuáles son los radios de giro? Entonces me regreso a las figuras nuevamente, porque ustedes aquí van a trabajar con estas figuras que les he dado. Miren ustedes, si tenemos para el rectángulo, miren el radio de giro. Aquí es igual a h cuadrado sobre 12. Pero si tenemos este mismo rectángulo, pero inclinado en donde ya hay un ángulo, entonces el radio cuadrado es igual, en este caso, a este valor, a ver, déjenme ver cómo está simbolizando. Ya, a cuadrado por coseno cuadrado de teta más b cuadrado. Es decir, a es uno de los catetos, miren. A y b. Radio cuadrado de giro
al cuadrado del radio de giro, ¿a qué es igual? A al cuadrado, es decir, vamos a decir la base al cuadrado por el coseno al cuadrado ¿de quién? De teta más b cuadrado por el seno cuadrado de teta. Aquí hay una inclinación dividido para 12. Ese es el radio de giro para esta figura. En cambio, para este triángulo que tenemos aquí, radio de giro ahora es igual a h cuadrado dividido para 18. Para este trapecio, h cuadrado dividido para 18 que multiplica 1 más 2ab dividido para a más b al cuadrado. Radio de giro para este círculo es igual al radio al cuadrado sobre 4. Y así con cada una de estas figuras. Lo más habitual es trabajar con vamos a hablar con las primeras 3 figuras. Es lo más habitual. Sí se puede trabajar con el resto de figuras, pero ya es un poco, vamos a decir, son casos más especiales. Pero con estos 3, ustedes tienen que ver cuál es el valor de radio de cuadrado de radio del giro. Entonces, lo primero, ¿de dónde parte? Es que eso es diferente. Pero, ¿qué hemos dicho? Lo que sí es igual, en este caso, es que el ZK, centro de gravedad. Lo único que hemos dicho, que el radio de giro es propio para cada figura y el centro de gravedad, dependiendo de la figura, también es diferente. Esto va a cambiar. Ahora, para el caso que estamos trabajando nosotros, entonces reemplazamos el radio de giro a que es igual. De acuerdo a esa figura, ustedes revisaron que es h cuadrado sobre 12. ¿Hasta ahí, Denis? Sí, genial. Ya. Y el centro de gravedad que hemos dicho que es h sobre 2. Centro de gravedad h sobre 2 para esa figura. Entonces, ¿aquí qué sacamos? Aquí tenemos una fracción compleja, extremos con extremos, medios con medios. H cuadrado por 2, me da 2h cuadrado. Medios, 12 por h, más h sobre 2. Estamos resolviéndolo matemáticamente. Luego tenemos que la mitad de 12 es 6, la mitad de 12 es 1. Simplificamos h con h cuadrado. H del denominador desaparece y h del numerador nos va a quedar. Entonces quedaría h sobre 6 más h sobre 2. ¿Qué sacamos aquí? Entre 6 y 2. El mínimo común Múltiplo. denominador en este caso. Entre 6 y 2 es el mayor. En este caso que comprenda 2 es 6. Tenemos 6. Estamos sumando estas dos fracciones, h sexta más h medios. 6 dividido para 6, aquí hemos dicho a 1 por h, h, más 6 dividido para 2, a 3 por h, 3h. Esto es igual, 3h más h, 4h dividido para 6. Estamos resolviendo. La mitad de 4, 2, la mitad de 6, 3. 2/3 de h es 2,4, perdón, por 2 y dividido para 3, 1,6 metros. Que significa que para este ejercicio, el ZK está ubicado a 1,6 metros. Que no coincide con el centro de gravedad que es 1,2 metros. Aquí les voy a poner el valor. Porque es h sobre 2. 2,4 dividido para 2. 1.2. 1,2 metros. Eso es el Z, el YG, perdón, o el CG. Y el ZK hemos dicho que se encuentra un poquito más abajo. Es el centro de presión. Es el centro de presión que tiene un valor de 1.6. 1,6 metros. Listo. Eso es ZK. Y esto es CG o YG. Denis. No sé si ya se comprendió de dónde sacamos este ZK y el CG. Sí, ingeniero, ya comprendí. Bueno, a ver, algún otro estudiante tal vez que tenga alguna duda.
Yo, ingeniero. Ingeniero, disculpe Claro, la, Franklin. la primera fórmula del ZK. Esta va a ser la fórmula general y dependiendo de la figura vamos a cambiar el radio y el centro de gravedad, ¿cierto? Correcto, Franklin. Está correcto su razonamiento. Así mismo es. El ZK no va a cambiar la fórmula. Lo que va a cambiar es la figura. Y en función de la figura, como usted muy bien lo ha dicho, cambia el radio de giro, radio cuadrado de giro, y cambia el centro de gravedad. Eso es lo que va a cambiar. Y luego hace esa misma relación matemática de acuerdo a los valores que tenga y va a llegar a una respuesta. Eso significa que el ZK no todo el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Y si no la hay, vamos con más ejercicios, porque aquí ustedes tienen que comprender, pues, en dónde está aplicado centros de presiones y dependiendo de la figura. Vamos a continuar. Anoten ejercicio número 2. Ejercicio número 2. La figura muestra una presa de 5 metros de ancho que contiene agua con un tirante de 2,2 metros. Punto seguido. Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre la presa coma, así como la localización del centro de presión. Así como la localización del centro de presión. Aquí les voy a copiar. Vamos a hacer el esquema. Aquí tenemos. Nos dice, la figura muestra una presa de 5 metros de ancho que contiene agua con un tirante de 2,2 metros. Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre la presa, así como la localización del centro de presión. Pared totalmente recta. Perpendicular. ¿Qué más nos dice aquí? Yo voy armando el esquema. ¿Cuál es el tirante? ¿Cuál es el tirante de agua? Ya habíamos hablado de tirante. ¿Cuál es el tirante? ¿Cuál es el tirante? Me dicen, ¿o qué es el tirante en este gráfico? Más fácil. ¿No es el centro de gravedad? El tirante, si nosotros, voy a hacer aquí rápidamente, a ver, una figura. Control Z. Insertar. Escoger una forma. Hagamos esto. Si nosotros tenemos un canal, vamos a decir, aquí está un canal, voy a insertar las líneas para hacer un canal. Tenemos acá. Luego insertamos. Tenemos las líneas acá. ¿Ya? Esto le vamos a llenar de agua. Este es el canal.
Voy a llenar de agua al canal. Hasta aquí hay agua, que sería el nivel del agua. ¿Cuál es el tirante? Entonces, para saber cuál es el tirante, este es el ancho. Este es el tirante. Ya cuando hagamos canales, este es el espejo de agua, de aquí hasta acá. El ancho del río es el espejo. Este es el tirante, entonces es la altura. Aquí, ¿cuál será el tirante? 2,2 metros. 2,2 metros, 2, correcto. Muy bien, 2,2 metros. Entonces vamos a insertar una forma, perdón, un valor aquí para indicar que la altura es 2,2 metros. entonces, el tirante sería la profundidad que tiene esa represa. Correcto, la profundidad, muy bien dicho, la profundidad. La profundidad. Nosotros consideramos el fondo hasta el nivel superficial. ¿Cuánto es? 2,2 metros. Entonces eso nos dice pues el esquema. Vamos a revisar un minuto más. La figura muestra una presa de 5 metros. Ahora, de ancho es 5 metros y de profundidad 2,2 metros. ¿Qué figura es esa? Rectangular mismo. Rectangular. Rectángulo. Correcto, sigue siendo una figura rectangular. Entonces vamos a obtener los datos. Es un caso similar al anterior. Entonces, ¿qué tenemos? Nos dice, la figura muestra una presa de 5 metros de ancho. Entonces le podemos anotar como A. Ancho es 5 metros. Que contiene agua, nuevamente, fluido. Fluido, los puntos es agua. Y esto es por... Aquí tenemos, esto es agua. Yo voy a copiar todo lo que está acá porque es un caso muy similar. Fluido agua, densidad 1000 kilogramos metro cúbico, tipo de figura rectángulo, en donde el centro de gravedad es H sobre 2, donde de 2,2. Entonces aquí es H, A es 5 metros y H es igual a 2,2 metros. ¿Qué más nos dicen? Calcule la magnitud de la fuerza resultante. Entonces tenemos que calcular la fuerza resultante que está dada por F. Esto está dado por F. Fuerza resultante, ¿qué más me piden? Así como la localización del centro de presión. Centro de gravedad, centro de presión. Y sabemos que el área para esa figura es base por altura. Base por altura. Si queremos manejarlo, como ves, para manejar el mismo simbología de base por altura. Base por altura. Con eso estaríamos pues ya dentro de los datos. Vamos con lo que sigue. Desarrollo. Desarrollo. Entonces, lo primero que vamos a calcular dentro del desarrollo, recuerdan ustedes, era la fuerza. Nosotros ya sabemos de dónde proviene esta fuerza. Pero aquí yo voy a reemplazar todo eso. Entonces, siempre partiendo de la fórmula general de presión. Estamos hablando de cualquier tipo de presión que es igual a fuerza sobre área, que la fuerza es igual a la presión por el área, que la presión está dada por la densidad, la gravedad y la altura, en este caso. Y el área está dado por base por altura. La densidad 1000, la gravedad 981. Lo hemos dicho que la altura en donde se aplica es en el centro de gravedad. En este caso es 2,2 dividido para 2. Por la base, ahora es una base de 5 metros de ancho y por una altura de
118.701 newton. 118.000. 701 newton. Correcto. 118.701. Fuerza. Ahora, ¿dónde se aplica esta fuerza? En el centro de presiones, que es ZK. Y este centro de presiones, ¿a qué es igual? 2/3 de H. 2 tercios H. o 2 por H. 2H tercios, 1,46 metros. 1,46 metros. Sabemos que H es 2,2 por 2 dividido para 3, 1,46 metros. Entonces dibujo. Centro de gravedad. ¿Cuál es el centro de gravedad? 1,46. ¿Seguro que el centro de gravedad es 1,46? 1.1. 1.1. Aproximadamente, si aquí es el centro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí es el centro de... Ya, aproximadamente. Ya, esto es el... Insertemos una forma. Ya. Este puntito es el YG o CG. YG. O lo mismo que es CG. CG, y esto es igual a la mitad de 2,2, es 1,2 metros. 1. Centro de presiones, tenemos un valor de 1,46 que queda más bajo, podemos trazarlo representativamente porque no estoy haciendo a escala con la siguiente línea. No todo. 14, 1,46 aproximadamente, más o menos aquí nos quedaría. Insertar una forma, ya, aquí tenemos. Esto es ZK. Y esto es igual a 1,46 metros. ZK minúscula. ZK minúscula. Entonces tenemos el YG, Y minúscula, G mayúscula, o CG 1,2 y el ZK 1,46. Ahora sí espero que haya quedado un poquito más claro. No sé si todos tienen la misma respuesta. Ingeniera, una pregunta. Claro. Para poder poner el centro de gravedad, ¿lo tomamos desde acá arriba o desde abajo le medimos? No, si es desde abajo, ahí es otra relación. ¿Cuál sería la relación? Miren, si el ZK es 2/3 de H de arriba, de acá abajo, ¿cómo sería? 3/2 de H. Miren, tenemos 2 tercios. 2 tercios, inicio. Ya. Ay, perdón, quitar. Quitar y quitar. Ya. Aquí tenemos 2 tercios de H. Pero esto viene desde arriba. Subrayado. Ya. Desde abajo, ¿cómo será? ¿Qué me falta para completar? Si yo quiero completar esa quiero completar el entero. Es correcto. 1
tercio. Entonces, ¿cuánto sería de acá abajo? Si yo quiero ubicarlo, sería un tercio. ¿Cuál sería un tercio? Sería 1 por 2,2 dividido para 3. ¿Cuánto sería desde acá abajo? Un H3. 0,77. No, 3. Pues esto es igual a un tercio o H sobre 3, que sería 2,2 metros dividido para 3. ¿Cuánto me dijeron? 0,77. 0,77. Eso sería. Si lo desean ubicar desde abajo. Un tercio o 2 tercios. Pero para esta figura. Ustedes deben estar trabajando a escala. A ver, me muestran. Sería 0,76 aquí. ¿Por qué? Porque 0,76 más 1,46, ¿cuánto me debe dar? 2,2. 2,2, correcto. A ver, me muestra para ver cómo están ustedes trabajándolo. ¿Me comparten a la pantalla? A ver, Christopher, a la pantalla, por favor, lo que usted está haciendo con los esquemas. Christopher. Ingeniera, le prendo la cámara porque tengo en el cuaderno. Claro que sí. Muéstreme el cuaderno a la pantalla. Metros. Ya, Gracias, Christopher. Entonces, esa recomendación. A ver si me ayuda Jenny.